Descubrí a mi novia haciéndome infiel con mi mejor amigo y ella lo negaba todo a pesar de que le mostré todas las pruebas. Antes de contar todo, quiero que imagines esto. Estás parado frente a la persona que más amas. Esa persona que te prometió fidelidad, respeto, futuro. Esa persona en la que habías puesto 7 años de tu vida. Y estás ahí, con tu celular en la mano, enseñándole videos, fotos, mensajes, ubicaciones, tiempos, audios, pruebas irrefutables. Y aún así, aún con todo eso delante de sus ojos, ella te dice, no es lo que parece, te lo juro, no hice nada. Infiel. Mientras detrás de ella, escondido como rata, está tu mejor amigo, tu hermano de la vida, el que te ayudó a mudarte, el que estuvo contigo en tus peores días, el que conocía todos tus secretos y también conocía a tu novia. Ahí la fregaste, mi brother. Demasiado bien conocía a tu novia. Ese fue el final de mi historia. Ahora voy a contarte cómo llegué hasta ese momento, cómo pasó todo y cómo no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. ¿Sí? ¿Por qué se tienen que dar cuenta cuando ya es demasiado tarde? Si tienes ahí una intuición, ve, averígualo. Bueno, no preguntes, ¿no? Investiga. Todo empezó de la forma más estúpida posible. Sí, eras estúpido. Con un olor. Sí, un olor. Era viernes por la noche y yo acababa de llegar del trabajo y mi novia, Laura, estaba cocinando. Lo pongo entre comillas porque jamás en 7 años la había visto preparar algo que no fuera ordenar delivery o poner agua a hervir. O sea, mi brother tampoco sabía cocinar y te estaba poniendo los cachos. Seguimos. Entré a la cocina y lo primero que pensé fue, ¿desde cuándo Laura usa un perfume masculino tan fuerte? O sea, mi brother, te está dando la señal de que te está poniendo los cuernos. Bueno, pero no dije nada. Yo era ese tipo de novio que siempre da el beneficio de la duda, el que confía ciegamente, el que cree que el amor es más fuerte que cualquier sospecha. Qué ingenuo era. No eras un ingenuo, mi brother, eras un idiota total, un imbécil total. Todo eso eras. La vi nerviosa, muy nerviosa, como si estuviera actuando en una obra que no había ensayado lo suficiente. Me habló demasiado rápido, con una sonrisa demasiado grande, preguntándome sobre mi día como si quisiera llenar cada segundo con palabras para evitar silencios incómodos. Y entonces llegó él, mi mejor amigo, Marco, el serrucho. Para los que no saben qué es serrucho y eres de otro país, serrucho se le dice a ese amigo que quiere con tu novio, que ya está haciendo lo posible para quitarte a tu novio. A ese se le llama serrucho. Entró a casa como siempre, sin avisar, sin tocar, sin pudor. Así era nuestra amistad desde la adolescencia. Mi casa era su casa. Yo confiaba en él más que en cualquier otra persona. Y ese fue mi error. Porque cuando entró, Laura dio un salto. Pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que yo lo notara. Le dije, oye, ¿estás bien? Sí, solo me asustaste, respondió ella. ¿Y tú por qué hueles a...? Dije mirando a Marco. Marco, ¿por qué estás oliendo miércoles? Algo traes. Marco también olía igual. Ese mismo perfume fuerte, picante, caro y desconocido para mí. Me dijo que había pasado por un centro comercial que lo habían perfumado unos vendedores porque insistieron mucho. Se estaba dando a tu novia causa. Seguimos. Yo me reí. Qué idiota fui. Nos sentamos, hablamos, comimos, todo normal. Pero Laura no me miraba, no podía, y Marco no dejaba de mirar su celular, como si esperara un mensaje urgente. Y cuando Laura se levantó para ir a la cocina, su celular vibró. Marco lo escuchó, yo lo escuché, ella lo escuchó. Ella corrió a tomarlo antes de que yo lo viera. Marco la miró, ella bajó la mirada y en ese silencio algo dentro de mí despertó. No era celos, no era inseguridad, era intuición pura. Mi brother, tu intuición te estaba avisando desde hace ratos. Hace rato te estaba avisando tu intuición y tú recién te has dado cuenta. Huevón. Algo estaba mal. Algo estaba ocurriendo justo frente a mí. Pero no tenía pruebas. No tenía nada para acusar a nadie. Solo tenía esa sensación fría en el estómago. Esa que nunca falla. Brother, la intuición te estaba avisando desde hace rato, desde el perfume, desde cómo ella corrió. ¿Y tú no te has dado cuenta? ¡Qué huevo! Los días siguientes, Laura empezó a llegar tarde a casa. Marco empezó a visitarme menos.
Los dos estaban más distantes, pero curiosamente, cuando uno se alejaba, el otro también desaparecía. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! ¡Oh, oh, oh! Huevón. Como si tuvieran horarios sincronizados. Claro que sí. Yo trataba de ignorarlo. Me repetía a mí mismo, no seas paranoico. Ellos se conocen desde hace años, confía. Mi brother, tenías todas las señales y... ¡Ah! Idiota. Seguimos. Pero la realidad no se detiene porque uno quiere creer en cuentos de hadas. Una noche, Laura me dijo que iba al gimnasio. Yo asentí. Me dio un beso rápido y se fue, pero dejó su reloj inteligente cargando en la mesa. Y ahí fue donde el destino intervino. El reloj empezó a vibrar. Notificación tras notificación. Un mensaje, otro más. Pero no eran mensajes de WhatsApp, ni de Messenger, ni de Instagram. Era la alerta de ubicación compartida. Una alerta que Laura nunca desactivaba porque decía que así se sentía más segura. Me acerqué, toqué la pantalla y el reloj mostró ubicación en vivo. Laura, enviar notificación a Marco. ¿Enviar qué? ¿Cómo? ¿Desde cuándo Laura enviaba su ubicación a Marco? ¿Desde cuándo él necesitaba saber dónde estaba ella? Pero antes de que pudiera procesarlo, apareció la dirección exacta. Y no era el gimnasio, era un edificio, uno que yo conocía muy bien. Era la casa de Marco. Sentí un vacío en el pecho tan fuerte que creí que me iba a desmayar. Mis oídos empezaron a zumbar. Mis manos temblaban. Yo no quería creerlo, no podía, pero algo dentro de mí dijo, ve. Y fui. Y cuando llegué a ese edificio, no tuve que entrar, no tuve que tocar, no tuve que preguntar. Desde afuera, desde la ventana del segundo piso, vi las sombras de dos personas moviéndose juntas. ¡Mi brother! ¡Estaban cachando! Ok, seguimos. Demasiado juntas, demasiado íntimas. ¿Ves? Estaban cachando. Demasiado cerca como para dejar espacio a una mentira. Mi novia, mi mejor amigo, en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma ropa que había visto salir de mi casa hacía una hora. Me quedé ahí parado, solo, en la acera, mirando hacia arriba, mientras todo lo que construí durante 7 años se derrumbaba, sin hacer ruidos. Y en ese momento decidí, no voy a entrar, no voy a gritar, no voy a hacer un escándalo, voy a construir pruebas, voy a esperar, voy a ver hasta dónde llega su mentira. Y cuando ya no pueda negarlo, voy a enfrentarla, como lo hice al final en su cara, con Marco escondido detrás de ella temblando. Y aún así ella decía, no es lo que parece. Parte 2. Esa noche no dormí, no podía. Tenía grabado en la mente esa imagen. Dos sombras moviéndose detrás de la cortina del departamento de mi mejor amigo. Dos cuerpos demasiado cercanos, demasiado cómodos, demasiado algo, como para ser coincidencia. Y lo peor fue que, después de unos minutos, vi una silueta femenina pasar por la ventana con la misma coleta que Laura se había hecho antes de ir al gimnasio, con la misma sudadera gris, con los mismos movimientos que yo conocía de memoria. Fue como ver cómo alguien clavaba una daga suave y lenta en tu pecho, sin prisa, disfrutando cada centímetro del dolor. Pero aún así, me fui a casa. Estaba decidido, primero pruebas, después verdad, luego confrontación. Obvio, pues mi brother, obvio, tú te tienes que quedar con todo, te tienes que quedar con todo. Me senté en la mesa del comedor, apagué todas las luces, me quedé solo, en silencio absoluto, como si fuera un muerto vigilando su propio velorio. Horas después, Laura entró a casa, encendió la luz, sin saber que yo ya estaba allí sentado mirándola. Ella saltó. ¡Amor! ¡Qué susto! ¿Por qué estás así?, dijo mientras guardaba las llaves rápida, torpemente. Yo la miré. Observé cada detalle. El cabello un poco más despeinado de lo normal. El maquillaje corrido apenas. La respiración ligeramente agitada. Una marca en el cuello disimulado con maquillaje. Me dijo, perdón, el gym estaba pesado hoy. ¿Ya cenaste? Yo solo respondí, sí. Y ella sonrió, como si todo fuera normal, como si nada pasara, como si yo no hubiera visto lo que vi. Y ese tipo de mentiras son las que más duelen, las que más se dicen con absoluta tranquilidad,
con la cara limpia, con la voz dulce, como si tu dolor fuera invisible. Brother, te estaban matando por dentro. La dejé dormir. Yo me quedé despierto mirando el techo, pensando en la mejor forma de descubrirlo sin que ella pudiera negarlo. Y entonces recordé algo. Campanita, campanita. No, foquito, perdón. Marco tenía cámaras en su sala. Las instaló porque decía que quería grabar a su perro cuando se quedaba solo. Adivina quién había configurado esas cámaras con él hace meses. Yo. Pero no quería hacer nada ilegal. No quería entrar sin permiso. Quería algo más contundente, algo que no pudiera destruirme legalmente. Así que hice algo mucho más simple. A la mañana siguiente, le dije a Laura que iría a trabajar temprano. Salí de casa. Esperé en el coche, estacionado a una cuadra. A las 10:17 a.m. ella salió, con ropa casual, el cabello húmedo y un bolso pequeño. No iba al trabajo, no iba al gimnasio, no iba con una amiga. La seguí a distancia, sin prisa, sin esconderme demasiado. Ella estaba tan confiada en su mentira que ni siquiera miraba hacia atrás. Y sí, obviamente, caminó directo al edificio de Marco. Entró sin tocar, sin anunciarse, como si fuera su casa. Yo me quedé afuera, no tenía que entrar, tenía lo que necesitaba: hora, lugar, patrón, costumbre. Durante 3 días la siguió igual. Cada día inventaba una excusa distinta para verme menos y cada día iba directo al mismo sitio. Directo iba a que Marco la detone, causa. Ya no me dolía, se volvió un vacío extraño, como si dentro de mí hubiera un eco de que todo lo que solía ser y ahora solo había silencio. El cuarto día decidí que era hora de cerrar. Le dije a Laura que esa noche tenía una cena del trabajo y que llegaría tarde, pero en lugar de eso, puse mi celular a grabar pantalla. Abrí Google Maps, busqué su ubicación porque aún la tenía compartida conmigo y esperé a que se moviera. A las 7:42 p.m., su puntito azul se desplazó desde nuestra casa hasta la misma dirección de siempre. Grabé todo, cada segundo, cada movimiento, cada giro, cada señal. Y entonces llamé a un amigo en común, uno que no tenía nada que ver con Marco. Le pedí su ayuda para acompañarme como testigo, para evitar que Laura dijera que yo me estaba inventando las cosas o que había perdido la cabeza. Clásico, mi brother, clásico. Muy bien en llevar testigo, muy bien en llevar testigo. Te mereces un 10. A las 8:23 p.m. subimos al edificio. No toqué la puerta, no hice ruido. Sabía algo aún mejor. El edificio tenía espejo en el pasillo, justo frente a la puerta de Marco, y en ese espejo se veía parte de la sala si la puerta estaba entreabierta. Yo había estado allí miles de veces. Me acerqué con cuidado, y ahí estaba, la puerta sin seguro, apenas cerrada, como si nadie esperara visitas. Miré el reflejo, y ahí los vi, agarrando. Marco se le estaba detonando, mi brother, tu mejor amigo. La traición, la decepción. Y ahí los vi, a Laura, sentada en el sofá de Marco, con las piernas sobre las de él, su mano en su cuello, él acariciándole el muslo, ellos riendo, tranquilos, confiados, felices, como si yo nunca hubiera existido. Y cuando Marco se inclinó para besarla, justo en ese segundo, mientras ella sonreía, mi amigo en común, el testigo que traje, puso una mano en mi hombro y dijo en voz baja: bro, ya lo viste, tienes que entrar. Y entré, pero no como un loco, no gritando, no golpeando, entré en silencio. Laura giró al escuchar la puerta cuando me vio. Su cara cambió de color, primero blanco, luego rojo, luego un tono extraño entre miedo y culpa. Marco se quedó congelado, con la mano aún en su muslo. Laura dijo: amor, amor, no es lo que crees. Yo levanté mi celular, puse el video de la ubicación, los días repetidos, las fotos, el reflejo del beso, todo. Y solo dije: explícame, explícalo todo. Pero sin mentirme esta vez. Laura tragó saliva 3 veces seguidas. Uf, si se ha tragado la de Marco, saliva no es nada, ¿no? Las manos le temblaban y aún así
Aún con todo eso enfrente, aún con las pruebas gritándole en la cara, dijo, te juro que no pasó nada. Marco y yo solo estábamos hablando. O sea que ahora hablar es estar así. No, 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 Laura, estás mal ahí. Seguimos. Mientras Marco, detrás de ella, no sabía dónde meter la cara. Brother, ya habías metido tu cara entre sus piernas, man. Y eso fue lo que más me destruyó. La mentira descarada, absurda, infantil, a la verdad absoluta. Parte 3. En medio del pasillo del hospital, mientras Marcos era llevado a emergencias con la ceja abierta y la ropa hecha trizas, Laura llegó corriendo, llorando como si la víctima de todo fuera ella. Cada paso que daba resonaba entre los pasillos blancos, como si quisiera que todos la vieran. Y cuando finalmente me vio, en vez de acercarse para preguntar si yo estaba bien, comenzó a gritar. ¿Qué te pasa, Augusto? ¿Por qué hiciste esto? Marcos está mal por tu culpa. ¿Por qué se llama Augusto? Yo me llamo Augusto. Otro nombre, no sé. Ya, Augusto, ya. Y ahí entendí que estaban perfectamente coordinados, el infiel y la infiel, ahora unidos para convertirme en el villano. Pero retrocedamos un poco. Cuando salí del departamento de Laura después de verlos juntos, mi mundo entero se rompió. Manejé sin rumbo casi una hora, golpeando el volante, llorando, quedándome en silencio y luego volviendo a llorar. Era como si el cerebro se negara a procesar lo que había visto. Mi novia, la mujer con la que planeaba mudarme, abrazada y besando a mi mejor amigo, diciéndole cosas que jamás me había dicho a mí. Esa noche no podía volver a mi departamento. No podía ver nada que me recordara a ella, ni siquiera la ropa que dejaba tirada por todos lados. Terminé quedándome en casa de mi prima, que sin hacer preguntas me preparó té y se sentó a mi lado hasta que finalmente solté. Los vi a los dos. Mi prima dejó de respirar por 2 segundos y cuando le conté todo, lo único que me dijo fue, no vuelvas con ella y no vuelvas a hablar con él. Pero yo necesitaba algo más. No cierre, no un insulto, no un consejo. Respuestas. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? ¿Qué les importaba realmente? ¿Qué iban a inventar? ¿Seguirían negándolo aunque los tuviera grabados? Y sí, lo hicieron. A la mañana siguiente mi teléfono explotó. 20 y tantas llamadas de Laura, 10 de Marcos, mensajes, audios, lloriqueos, excusas. No respondí a ninguno. Pero Laura insistió, tanto que terminé aceptando verla. Necesitaba oír qué mentira diría. Nos encontramos en un café. Ella entró llorando, con esa cara que ponía cada vez que quería manipularme. Augusto, dijo con voz temblorosa, no sé qué te contó Marcos, pero él está pasando por problemas horribles. Está muy mal. No deberías creer todo lo que imaginas. ¿Lo que imaginas? ¡Los vi! Sus lágrimas se detuvieron de inmediato. Abrió los ojos como si le hubiera dicho que yo era un extraterrestre. ¿Qué viste? Preguntó, temblando. Lo obvio, pe mamita, que estabas agarrando y machucando con el otro. Tu boca en la de él, tus manos donde no debían estar y escuché todo. Tengo audios, mensajes, fotos. No necesito nada más. Se quedó en blanco, completamente muda, hasta que, de repente, como si el cerebro le hubiera dicho, improvisa cualquier cosa, soltó. No, no, Augusto, no entiendes. Estábamos hablando. Marcos me estaba contando algo personal. Lo que escuchaste fue un malentendido. Yo solté una carcajada. No pude evitarlo. Ya me imagino la carcajada de Augusto, ¿no? También quiere agarrar de pendeja, ¿no? Una vaina así. ¿En serio vas a ir por ese camino? Ella insistió. Y cuando vio que no funcionaba, cambió de estrategia. Clásico de infieles. Me acusó a mí. ¿Me grabaste? ¿Me estás grabando? Eso es enfermizo. Estás obsesionado. Tienes problemas de control. Clásico de mujeres manipuladoras. Espero que tú no seas manipuladora, ¿eh? Cuando no puedes negar lo que hiciste, atacas a quien lo descubrió. De hecho, me levanté y me fui. Ella gritaba que no la dejara sin aclarar, que estaba confundida, que nada era lo que parecía. Yo dejé de escucharla. La siguiente visita fue de Marcos, pero él no vino triste ni avergonzado, vino furioso, golpeó mi puerta como si quisiera tirarlo abajo.
Cuando abrí, me señaló como si fuera un criminal. ¿Qué mierda te pasa? Laura está mal por tu culpa. Deja de inventar tonterías. ¿Qué ganas con esto? Lo miré sin emoción. Oye, Marco, qué cara de palo que eres, ¿ah? Era como ver a un desconocido. Sé todo, dije. Muy bien, Augusto, muy bien. Sé todo. Sé lo que tú y Laura hicieron y tengo pruebas. Marcos no se inmutó. Ni una pizca de vergüenza. Ella jamás te sería infiel. Eres tú el que estaba paranoico. Ella no te engañó. Ese descaro. Esa habilidad para mentir sin pestañear. Yo no sabía si reír o pegarle. Yo creo que debería haberle agarrado con un palo y ¡pah! Pues chistoso. Pero él se adelantó, me empujó, me gritaba que yo estaba arruinando todo, que estaba rompiendo su amistad, que Laura no merecía esto. Y ahí empezamos a pelear. Fue rápido, caótico, torpe, él me golpeó, yo me defendí. Terminé con los labios partidos, él con la ceja abierta. Los vecinos salieron, nos separaron, llamaron a emergencias y así terminamos en el hospital. Y ahí, entre los pasillos, llegó Laura, llorando, actuando, gritando que yo era un loco violento que había atacado a su amigo. Y entonces entendí. No solo negaría todo, no solo me harían ver como el paranoico, no solo destruirían mi relación y mi amistad, ahora querían destruir mi reputación. Por huevón, pues Augusto, por huevón. Como si yo mismo me estuviera diciendo a mí mismo. Y lo que vino después fue mucho peor que la infidelidad. Parte 4. Cuando Laura me vio en el pasillo del hospital, su llanto se volvió aún más dramático, como si estuviera actuando para un público invisible. Se acercó a mí, pero no para consolarme, sino para señalarme frente a todos. ¿Por qué le hiciste esto a Marcos? Gritaba con la voz quebrada. ¿Qué te pasa, Augusto? ¿Te volviste loco? La gente alrededor comenzó a mirarme como si fuera un agresor, un enfermo, incluso dio un paso hacia mí como si yo estuviera a punto de hacer algo peligroso. Y ahí supe que ya no era solo un problema emocional. Esto ya no era una ruptura, ni una traición, ni una pelea entre amigos. Era una guerra, una en la que yo estaba siendo pintado como un monstruo. Me alejé sin responderle. No valía la pena hablarle a alguien que ya había decidido convertir su culpa en una novela donde ella era la santa mártir incomprendida. Pero cuando me estaba yendo, escuché lo peor. Yo traté de ayudarlo, gritó Laura, hablando con uno de los enfermeros. Él tiene problemas, no sabe controlar su ira. Marcos solo intentaba calmarlo. Ahí sentí un golpe en el estómago. Ahora era un violento, un enfermo mental, un hombre peligroso, y esa narrativa era perfecta para ellos. Horas antes, ese mismo día, después de ver a Laura y después de la confrontación con Marcos, yo sabía que esto no iba a quedarse en palabras. Laura estaba desesperada por salvar su reputación. Marcos estaba desesperado por salvar su ego. Y ambos estaban desesperados por salvar su relación secreta. Así que buscaban algo, convertirme en el villano, el loco, el tóxico, el que se imaginó todo, el que los golpeó porque se inventó una historia. Era la salida perfecta, pero yo no iba a dejarlos. Ya tenía las conversaciones, las fotos, las horas exactas en las que se habían visto a escondidas, los audios accidentalmente grabados, los mensajes donde Laura le decía a una amiga que Augusto no sospecha nada. Oye, yo sí sospecho. A la primera, no, ven para acá, puñete. Yo tenía todo, pero no lo había usado aún. Estaba esperando el momento preciso en que sus máscaras cayeran por completo. Y ese momento empezó en el hospital. De vuelta en el presente, cuando Marco salió de la sala de urgencias con la ceja suturada y una venda improvisada, Laura corrió hacia él dramáticamente, como si fuera su novia oficial. Mi amor, ¿estás bien?, dijo, sin darse cuenta de lo que acababa de confesar frente a mí y a todos. Mi amor. Ni siquiera tuvo la decencia de fingir un poco más. Marcos la abrazó sin mirarme, como si yo ya no existiera. Y Laura, aún abrazada a él, tuvo el descaro de gritar: Augusto necesita ayuda psicológica. Él inventó que tú y yo... Hizo una pausa, se limpió las lágrimas y completó: que tú y yo teníamos algo. Los dos sabían perfectamente que ese era el punto más débil, hacerme ver como el loco que imaginaba infidelidades. Porque nadie quiere aceptar que una mujer tan dulce como Laura podría ser infiel. No confíes de esas caritas muertas, ¿eh? Y nadie quiere creer que un amigo tan tranquilo como Marcos se metiera con la novia de su mejor amigo. Era más fácil creer que yo estaba mal. Y ellos lo sabían. Pero había algo que ellos no sabían.
Mientras me señalaban, mientras me acusaban, mientras la gente en el hospital murmuraba que yo era un agresor, una enfermera me tomó del brazo y me llevó a un lado. ¿Tú eres Augusto? Yo soy Augusto. Me preguntó en voz baja. Yo asentí sin entender. Hay alguien que quiere hablar contigo, me dijo. Le seguí hasta la sala de descanso del personal. Y ahí estaba. La vecina del tercer piso. La vecina chismosa. La misma que había separado la pelea. La misma que vio cómo Marcos me empujó primero. La misma que grabó todo para protegerse en caso de que él quisiera decir que yo lo había atacado sin motivo. La misma que tenía el video completo. Y cuando puse play, sentí por primera vez en días que tenía una oportunidad real. El video mostraba todo, a Marcos gritándome, empujándome, insultándome, atacándome y yo defendiéndome. Nadie podía negar eso, nadie podía manipular eso. Y lo mejor, al fondo, en el pasillo, se escuchaba claro y fuerte a Laura diciendo, Marcos, deja de gritar, se van a enterar todos. Mi corazón latió tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. La vecina me miró y dijo, guárdalo, lo vas a necesitar y muy pronto. Y tenía razón. Esas vecinas chismosas que valen oro, porque lo que Laura haría después superaría cualquier límite de manipulación que yo había imaginado. Y ese video sería lo único que impediría que destruyeran mi vida por completo. Seguimos con la historia. No pensé que Laura pudiera hundirse más bajo, pero lo hizo. Cuando llegó la policía a mi departamento, yo todavía estaba procesando la traición, la mentira y la doble vida que llevaba con Marcos. Pero cuando escuché al oficial decir, usted es Augusto, está denunciado por agresión y amenazas, sentí que el piso se me movía, porque yo no la había tocado, no había gritado, nunca en mi vida le levanté la mano a nadie, y aún así, ella estaba parada detrás del policía con la cara pálida, con lágrimas falsas, mirándome como si fuera un desconocido peligroso, como si todo lo que vivimos juntos no hubiera significado nada. Mientras el oficial hablaba, yo veía cómo Laura evitaba mi mirada, como si supiera que una sola mirada mía bastaba para desarmar todas sus mentiras. Pero igual dijo, él me empujó y me amenazó, tengo miedo. Yo sentí que me cortaban el aire, porque ya sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba intentando salvarse, estaba intentando que yo no pudiera denunciarla a ella, estaba intentando hundirme antes de que yo la expusiera. Y lo peor fue que Marcos, el supuesto mejor amigo, apareció 10 minutos después como si lo hubieran coordinado. Cuando entró, lo primero que hizo fue poner cara de héroe. Oficial, yo fui testigo, él la trató mal. Yo lo miré con una mezcla de rabia y tristeza que nunca había sentido por nadie. Ese tipo había comido en mi mesa, había dormido en mi sillón, había estado conmigo en mis peores momentos. Y ahora estaba inventando una historia para proteger a la mujer con la que me traicionó durante meses. La policía quiso llevarme. Yo no puse resistencia. Sabía que discutir ahí solo empeoraría todo. Pero antes de salir del departamento me di vuelta hacia ellos y por primera vez no hablé con rabia, no grité, no imploré, solo dije, todo lo que están haciendo les va a volver. Cada mentira, cada manipulación, cada cosa que destruyeron. Laura bajó la mirada. Marcos fingió indiferencia, pero los dos sabían que tenían miedo. Pasé la noche en la comisaría dando mi declaración, mostrando pruebas, explicando mensajes, cada foto, cada audio. Mostré que la pelea jamás existió. Mostré que yo no había hecho nada. Por suerte, los oficiales vieron las inconsistencias de inmediato. La denuncia era tan débil, tan claramente fabricada, que me liberaron al día siguiente. Pero cuando volví a casa, algo dentro de mí se quebró. Laura había vaciado el departamento, mis cosas tiradas, mis recuerdos en cajas, mi ropa en bolsas, y en la mesa, una nota escrita con la misma letra con la que un día me dijo te amo. Decía, perdóname, necesitaba protegerme, no quería que arruines mi vida. Esa frase me quemó por dentro, porque ella nunca pensó en cómo arruinó la mía. Laura maldita, te odio. Los días siguientes fueron un infierno. Redes sociales llenas de indirectas, amigos en común confundidos, vecinos mirándome raro. Y Marcos publicando fotos con ella, fotos felices, fotos sonriendo, fotos como si yo nunca hubiera existido, como si yo no hubiera sido el puente que los unió. Pero la historia no termina ahí, porque un mes después, cuando todo parecía perdido, cuando yo ya estaba resignado a que nunca tendría justicia, algo pasó. Algo que ninguno de los dos vio venir, ni Laura ni Marcos. Y eso cambió todo.
Última parte. Un mes después de la falsa denuncia, cuando ya todos estaban en mi contra, Laura, Marcos, sus amigos e incluso su mamá, que no perdía oportunidad para escribir en redes que yo era un agresor, sucedió lo que nadie esperaba. Todo comenzó con una llamada de un número desconocido. Contesté sin ganas, hasta que escuché: hola, soy Sofía, la hermana de Marcos. Necesito hablar contigo. No supe qué esperar, pero acepté encontrarme con ella en una cafetería. Cuando llegó, se sentó frente a mí con una carpeta gruesa y lo primero que me dijo fue: mi hermano y Laura te arruinaron la vida y mi familia está cansada. Esto no puede seguir así. Yo la miré confundido. Ella abrió la carpeta y ahí estaba todo: mensajes, capturas, audios, fechas, conversaciones completas de Laura y Marcos, donde hablaban de cómo manipular la situación, cómo ponerme de villano, cómo usar a la madre de Laura para validar la denuncia falsa y cómo querían vivir juntos sin quedar como infieles. Malditos. Incluso había mensajes de la propia madre de Laura diciendo: si lo pintamos como agresor, nadie lo defenderá. Me quedé helado. Tenía evidencias y esta vez no era mía. Era de ellos mismos destruyéndose entre sí. El efecto dominó. Con esas pruebas, fui directamente a la comisaría. Los oficiales que ya dudaban de la denuncia falsa quedaron completamente impactados y ahí mismo inicié una demanda por falsa denuncia contra Laura, una demanda por daños y prejuicios contra la madre y una causa por difamación y complicidad contra Marcos. Las pruebas eran tan contundentes, tan claras, tan irrefutables que el proceso fue rápido. La justicia falló a mi favor. ¿Qué pasó con Laura? Laura perdió prácticamente todo. La metieron en un proceso legal serio por falsificación, difamación y denuncia fraudulenta. La empresa donde trabajaba se enteró de todo porque ella había usado su correo laboral para algunos mensajes y la despidieron inmediatamente. Sus amigos desaparecieron, su reputación quedó destruida y Marcos, como era obvio, la dejó apenas vio que ella ya no le servía para nada. Terminó sola, quebrada y viviendo con su madre. Y Marcos, el mejor amigo que apuñaló por la espalda, no salió indemne. La filtración de sus mensajes demostrando que él estuvo coordinando la denuncia también lo hundió. Su novia, sí, tenía novia y yo no lo sabía, lo dejó al enterarse. Su familia se alejó. Incluso su propia hermana, quien fue la que entregó las pruebas, dejó de hablarle. Perdió su trabajo porque la empresa no quiso tener a un tipo involucrado en una denuncia falsa. Su imagen quedó hecho trizas. Terminó trabajando en un empleo mediocre, sin amigos, sin pareja y sin respeto. Y la madre de Laura, ¿qué le pasó a esa vieja maldita? Ella había sido una de las principales impulsoras de la difamación. Publicaba cosas sobre mí, presionaba a Laura para que me hundiera, exageraba, inventaba. La demanda en su contra prosperó. Tuvo que pagar una indemnización importante. Sus redes fueron denunciadas por contenido difamatorio y se la suspendieron. Y lo peor para ella, su círculo social, el mismo al que intentaba quedar bien inventando historias, la rechazó por haber apoyado una mentira tan grave. Terminó pagando económicamente, socialmente y moralmente. Y yo, Augusto, de pechito, con las pruebas, con la verdad encima de la mesa, con la justicia a mi favor, la gente que me criticó me pidió disculpas. Mis vecinos me dieron la razón. Mis amigos volvieron. Mi familia se sintió orgullosa de cómo manejé todo. La policía incluso me llamó para agradecerme por exponer una red de mentiras tan peligrosa. Y lo mejor, volví a mi vida, con paz, con todo claro, sin cargos, sin culpas que no me pertenecían, sin personas que nunca debieron estar ahí. Terminé siendo el bueno porque siempre lo fui. Solo necesitaba que el mundo lo viera y punto. Y así terminó la historia macabra de Augusto el inocente, Laura negando todo y Marco el cómplice. ¿Qué les pareció la historia? Muy buena, interesante. Recuerda que voy a estar trayendo muchas más historias de Reddit para aquí, para este canal, para que se entretengan un rato. Si no pueden dormir, ya saben que con las historias uno se duerme. Ya sabes qué tienes que hacer. Solamente suscribirte a mi canal, dejar tu me gusta, compartir, sobre todo deja tu comentario. Y si te aparece publicidad, no lo saltes. De ahí sale mi pago. Suscríbete. Nos vemos en la siguiente historia. Bye bye.